Continuamos con el sistema digestivo, pero en este caso vamos a hablar de lo que es hígado, vesícula biliar y páncreas. Aquí podemos ver que esa es una placa histológica en tinción hematoxilina y eosina de un hígado humano en un enfoque de 65X, en el cual se observa una gran cantidad de hepatocitos distribuidos de manera uniforme en todo el campo. Están organizados como lobulillos discretos y los límites de un lóbulo están marcados por estas líneas punteadas que podemos observar, obviamente con una vena central en medio, que es la que está aquí. Los hepatocitos están dispuestos en hileras de una sola célula de espesor. Cuando se seccionan se ven como cordones anastomososos de una o dos células de espesor según el plano del corte. Los sinusoides aparecen como regiones claras entre los cordones celulares. En esta imagen también se puede apreciar un conducto portal. Este es un tabique debajo de tejido conjuntivo que contiene ramas de la arteria hepática, que es la que está aquí, vena porta, así como también de conductos biliares, vasos linfáticos y nervios. La arteria y la vena junto al conducto biliar van a formar el conocido tríada portal. Las ramas de la arteria hepática y la vena porta se identifican con facilidad porque están relacionadas entre sí dentro del tejido conjuntivo que las rodea en el conducto portal. La vena generalmente tiene paredes delgadas, mientras que las arterias, que son de menor calibre, poseen una pared más gruesa. Los conductos biliares están compuestos por un epitelio cilíndrico o cúbico simple, según el tamaño del conducto. En el conducto portal también son visibles múltiples vasos sanguíneos y conductos biliares debido a ramificaciones o su salida del plano de corte y su posterior regreso. El vaso a través del cual la sangre sale del hígado es la vena hepática. Esta vena se identifica con mayor facilidad en el pequeño recuadro que nos muestra. Y está rodeada por una gran cantidad de tejido conjuntivo como el que vemos acá y también de un nódulo linfático que es este pequeño de acá. Ahora vamos a ver con mayor aumento lo que es un lobulillo hepático en un enfoque de 160. Las vénulas hepáticas terminales o venas centrales, que son las que vemos aquí, son las ramas más distales de la vena hepática y al igual que ella también discurren solas. Sus características distintivas son los sinusoides, que son estos señalados por los asteriscos, que perforan su pared, y la escasez de tejido conjuntivo circundante. Estas características se aprecian mejor más adelante. Un lobulillo se identifica mejor cuando se corta de forma transversal. La vena central aparece entonces como una silueta circular y los hepatocitos se ven como cordones que irradian desde ella. Los límites del lobulillo están definidos en parte por el conducto portal. En otras direcciones los cordones del lobulillo no parecen tener límite, es decir, parece que se fusionan con los cordones de lobulillos contiguos. Sin embargo, se puede calcular las dimensiones del lobulillo trazando un círculo en la que la vena central coincida con el centro e incorporando los cordones que exhiben una disposición radial hasta el punto donde hay un conducto portal. Si el lobulillo está seccionado en un conducto transversal, el límite radial estará determinado por la ubicación de uno o más conductos portales, como lo indican los conductos biliares en esta imagen, que son estos de aquí. Bueno, seguimos con el hígado, pero sin embargo aquí vamos a describir lo que es la vena central del hígado con un enfoque de 500 y un enfoque del recuadro pequeño de 800X. El citoplasma de los hepatocitos de esta muestra tiene un aspecto espumoso debido a la extracción de glucógeno y de los lípidos durante la preparación de ese tejido. Cuando los límites celulares se observan con un aumento aún mayor, que son los de este recuadro que se logra ver, suelen verse contornos circulares u ovales muy pequeños justo a la mitad. Estos contornos corresponden a los canalículos biliares que se observan aquí. Las células revisten los sinusoides y muestran muy poco o ningún detalle citoplasmático en las preparaciones de rutina. Los macrófagos perisinusoidales, o también llamadas las células de Kupfer, generalmente se reconocen por sus núcleos ovoides y por sobresalir dentro de la luz, que son las que podemos observar aquí. La célula endotelial, en cambio, es una célula plana o también escamosa que posee un núcleo alargado o adelgazado y más pequeño. Las flechas curvas, estas de aquí, están señalando la terminación de dos sinusoides y su desembocadura en la vena central. Obsérvese también que la pared de la vena está reforzada por un tejido conjuntivo, sobre todo por colágeno. Los fibroblastos dentro de ese tejido conjuntivo se puede identificar y distinguir de las células endoteliales que revisten la vena, que las de aquí son las células endoteliales.
Continuando, ahora tenemos otra placa histológica, pero esta ya es de sinusoides hepáticos con un enfoque de 900. Aquí su tinción va a cambiar a lo que es glutaraldehído osmio azul de toluidina. Esta imagen corresponde a una muestra de hígado, incluido la resina plástica que se fijó por un método que generalmente se usa en la microscopía electrónica. Aquí los hepatocitos se tiñen intensamente con azul de toluidina. Cabe destacar que el citoplasma exhibe masas irregulares de color magenta, que son las que están señaladas por las flechas. Se trata del glucógeno que ha quedado retenido por la fijación de glutaraldehído y se ha teñido metacromáticamente con el azul de toluidina. También son visibles las gotitas lipídicas de tamaño variable que se han conservado y teñido de negro con el osmio utilizado como fijador secundario. Las cantidades de lípidos y glucógeno son variables y en circunstancias normales son un reflejo de la ingesta dietética. La exploración del citoplasma del hepatocito también permite descubrir pequeños corpúsculos puntiformes de color azul oscuro que resaltan sobre el fondo citoplasmático de color azul más claro. Estos corpúsculos van a ser las mitocondrias. Otras características de esta muestra es la muy clara visualización de los canalículos biliares, que son estos de aquí. Cuando se seccionan en sentido transversal aparecen como siluetas circulares vacías. Sin embargo, cuando el corte es longitudinal se ven como conductos alargados. Las células de revestimiento de los sinusoides son de dos tipos bien definidos. Las células de Kupffer, que son las más prominentes y poseen un gran núcleo y una gran cantidad de citoplasma, sobresalen en la luz y pueden parecer que la ocluyen. Sin embargo, no bloquean el conducto. La superficie de la célula de Kupffer exhibe un contorno dentado o muy irregular debido a las abundantes evaginaciones que añaden la extensión a su superficie. La célula endotelial, en cambio, posee un núcleo más pequeño, un citoplasma adelgazado y una superficie lisa de contorno regular. Un tercer tipo celular, el lipocito perisinusoidal o también llamado las células de Ito, que se observan con una menor frecuencia. En esta placa no se logra observar lo que son las células de Ito, pero se observaría como una célula clara con abundantes gotitas lipídicas. Las gotitas lipídicas contienen vitamina A almacenada. Continuando con el sistema digestivo, ahora vamos a ver lo que es la vesícula biliar. Hay que saber que es un órgano hueco piriforme que concentra y almacena la bilis. Aquí se muestra todo el espesor de su pared y está compuesta por una mucosa, una muscular y una adventicia. La muscular de la mucosa consiste en haces entrelazados de músculo liso. La adventicia, que aquí no se logra ver, está compuesta por tejido conjuntivo denso y regular a través de la cual discurren los vasos sanguíneos de mayor calibre y por cantidades variables de tejido adiposo, sobre todo en la periferia. La mucosa tiene numerosos pliegues altamente pronunciados cuando la muscular está muy contraída. Nótese la presencia de varias invaginaciones de la mucosa, también llamado los senos de Rokitansky-Archov, que son estos de aquí. A veces el corte pasa a través del receso de un pliegue y este puede semejar a una glándula, que es lo que estamos viendo en las flechas. Sin embargo, la mucosa no posee glándulas, salvo en la región del cuello, donde hay algunas glándulas mucosecretoras. Ahora pasamos a lo que es la mucosa de la vesícula biliar. Aquí su enfoque es de 325 y la tensión sigue siendo la misma a la anterior. La mucosa está compuesta por un epitelio cilíndrico simple, alargado y absortivo, que descansa sobre una lámina propia de tejido conjuntivo laxo y regular que contiene vasos sanguíneos, como es lo que podemos observar aquí. El epitelio posee características que lo distinguen del epitelio absortivo de otros órganos, como el de los intestinos. En la capa epitelial hay un solo tipo de células cilíndricas alargadas. Los núcleos se encuentran en la región basal de la célula. La célula posee un delgado borde estriado apical, sin embargo esto no siempre es visible en los cortes de rutina teñidos con ese tipo de tinción. El citoplasma se tiñe casi de manera uniforme con la eosina. Esto se asocia con su función absortiva y contrasta con la tinción de las células encargadas de sintetizar proteínas. La función absortiva de las células se demuestra aún más por sus espacios intracelulares distinguidos en su estado basal. Estas características están asociadas con el transporte de líquido a través del epitelio y, como se mencionó ya, también es habitual en las células absortivas intestinales.
Continuamos con la mucosa de la vesícula biliar, pero aquí hay un aumento mayor que es de 550X. Aquí la lámina propia subyacente al epitelio suele ser muy celular. En esta muestra, además de los linfocitos, hay un hallazgo relacionado frecuentemente. También hay una gran cantidad de plasmocitos que son los que podemos observar aquí, dentro de la lámina propia. Otra característica notable de la lámina propia son las numerosas invaginaciones de la mucosa, denominado los senos de Rokitansky-Archov, además de los ya mencionados en la región del cuello. Seguimos con la mucosa, pero esta es en cambio la del cuello de la vesícula biliar. El enfoque sigue siendo el mismo, al igual que la tinción. La más pequeña de las dos estructuras con aspecto glandular en el tejido conjuntivo está compuesta por células mucosas, que son las que podemos ver aquí, y corresponde a un corte a través de una glándula mucosa. Esta muestra se obtuvo en un sitio cercano al cuello de la vesícula biliar, donde suele haber glándulas mucosas. Se observan los núcleos aplanados característicos en la base celular y la palidez del citoplasma, características distintivas de las células secretoras de mucina. En cambio, el epitelio de la silueta pseudoglandular más grande, que es incluido solo parcialmente, tiene núcleos redondeados u ovoides. Esa estructura epitelial no es una glándula verdadera, sino que corresponde a una invaginación de la membrana mucosa que se extiende hacia la capa muscular y con frecuencia atraviesa todo su espesor. Estas invaginaciones se conocen también como los senos de Rokitansky-Archov, que son los que se ve aquí. Continuando, ahora tenemos lo que es el páncreas, con su tinción hematoxilina de eosina y un enfoque de 160, y el enfoque del recuadro pequeño de acá es de 360. El páncreas está rodeado por una delicada cápsula de tejido conjuntivo de densidad moderada. De esta cápsula parten tabiques que dividen el páncreas en lobulillos, uno de los cuales se muestra aquí limitado por tejido conjuntivo. Es este tejido conjuntivo, por lo tanto ese sería el lobulillo. Los vasos sanguíneos de mayor calibre discurren dentro de los tabiques de tejido conjuntivo. Los nervios también discurren por los tabiques, pero casi nunca se ven. Dentro del lobulillo hay numerosos acinos del componente exócrino. Un conducto intralobulillar, que es el que podemos ver aquí. Conductos de Bol, que no son fáciles de identificar con este aumento. E islotes de Langerhans, que son esos de aquí y están marcados por las líneas discontinuas. También dentro del lobulillo hay vasos sanguíneos de pequeño calibre y tejido conjuntivo que sirve como estroma para los elementos parenquimatosos de la glándula. En esta imagen, como ya dijimos, se muestra un islote de Langerhans, entre los acinos que son muchos más abundantes. Los islotes son muy numerosos en la cola del páncreas, pero van a ser escasos en la cabeza del mismo. Las células que conforman los islotes están dispuestas en cordones irregulares. En los preparados de rutina no es posible identificar los diferentes tipos celulares dentro de los islotes. Sin embargo, cabe destacar que las células B, o también llamadas las beta, que producen insulina, son las más numerosas. Las que siguen en cantidad son las células alfa, que producen glucagón. En el recuadro pequeño se muestra también muchos capilares que están indicados por lo que son las flechas. Las letras A y B no señalan células específicas, sino que muestran aquellas partes de los islotes donde las células alfa y beta aparecen en mayor cantidad. Y por último tenemos una imagen del páncreas a mayor aumento, que es a 600X. Aquí sabemos que los acinos del páncreas están compuestos por células serosas. En los cortes, los acinos presentan siluetas circulares e irregulares. La luz del acino es pequeña y solo queda incluida en cortes fortuitos. Sin embargo, aquí se trata de identificar con esos pequeños asteriscos que se muestran. El núcleo está ubicado de manera característica en la región basal de la célula cinar. Hay una región de intensa basofilia continua al núcleo. Esta región corresponde al retículo endoplasmático rugoso, que es el que vemos aquí, y refleja la presencia del retículo endoplasmático rugoso, que se encarga de la síntesis de enzimas pancreáticos. En algunos acinos aparece una célula más clara de ubicación central, cuyo citoplasma no muestra características tintoriales especiales en los cortes de parafina teñidos con hematoxilina y eosina. Estas son las células centroacinares y pertenecen al segmento inicial de los conductos de Bol. La morfología y las relaciones de los conductos de Bol se ilustran muy bien en esta imagen. ¿Qué serían esos de aquí? Esas son las células centroacinares.
En primer lugar, el conducto intralobulillar compuesto por epitelio cúbico y seccionado en sentido transversal, que es este de aquí que se puede observar. Ese sería el conducto intralobulillar. No hay conductos estriados en el páncreas. En el conducto intralobulillar desemboca lo que es un conducto de Bol, que sería este de aquí. Ese sería el conducto de Bol. La luz es visible donde el conducto de Bol está seccionado en sentido transversal, pero no se ve en el corte longitudinal. Esto se debe a que el plano de corte pasa principalmente a través de las células en lugar de por la luz. Como consecuencia, esta imagen provee una buena vista de los núcleos de las células del conducto. Son alargados con su eje mayor orientado en la dirección del conducto. Una vez que las células del conducto de Bol se han identificado con seguridad en una parte del corte, sus características tentoriales y su ubicación pueden utilizarse para identificar los conductos de Bol de otras partes del ovulillo, varios de los cuales están señalados con el C y B que ya habíamos hablado anteriormente. Gracias.